Es un misterio, se cruzan los caminos, atrayendo individuos a nuestros destinos, causando sensaciones agradables, en otros casos inconforme. Nos vamos a otras tierras explorando sensaciones inversas. Reaccionamos, tomamos lo bueno, lo malo, así es que nos formamos, experimentamos, amamos y nos lamentamos, conociendo el interior, posteriormente el exterior. Somos una misma creación simétrica, toca encontrarnos y expresarnos en las métricas. Forjar lazos de amistad, hallando la honestidad es un capítulo más difícil de llevar, por eso todos hemos ya de cosechar, aprendiendo a restaurar heridas que recogemos en calles y avenidas. Valorar, ser más real, no darle continuidad a lo que la muerte no se llevará. La razón dejó de existir cuando el camino se empezó a extinguir. Destinos unidos para crear una realidad. Destinos unidos para formar una vida que se ha de salvar o condenar. Destinos unidos para crear una realidad. Destinos unidos para formar una vida que se ha de salvar o condenar. La vida cada día más se encarga de mostrarme formas de pensamiento diferentes, realidades paralelos creados solo por humanos en el subconsciente que no está tan lejano. He conocido burgueses pero estoy con los de abajo. Prefiero amistad sincera que andar con los del fajo. No apto en mi círculo de amigos, si solo en las buenas vas a estar conmigo. Persisto en conocerte realmente, no vaya a ser que lleves una máscara. La mía es transparente, muchos llevan corbatas y son delincuentes. Que te diferencia de los locos de mente, no te enfrascas, sé consciente. Lo único a conseguir será la muerte. Tu perturbada existencia no ve más allá de un cuerpo inerte, de un cuerpo inerte. Destinos unidos para crear una realidad. Destinos unidos para formar una vida que se ha de salvar o condenar. Destinos unidos para crear una realidad. Destinos unidos para formar una vida que se ha de salvar o condenar. Bastantes hay y habrá por la eternidad. El camino me ha llevado a líneas del tiempo inolvidables, me he encomendado al destino para seguir vivo. Comprendo que es un infierno convivir con seres ajenos en nuestro porvenir. Avanzar, dejar atrás todo aquello que te quiera condenar. No vale la pena almacenar recuerdos diversos. Solo es un momento olvidado en el tiempo. Solo es un momento olvidado en el tiempo.